hace claro esta Y volvemos en este segundo bloque de Te Digo la Otra. Y bueno, y recibimos al aire al doctor Juan Raúl Ferreira, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Buenas noches, Juan Raúl. Buenas noches, un gusto. Por ahora, presidente, no hay ningún mérito, no hay ningún mérito porque la presidencia es rotativa, quiere decir que no obedece. Pero hasta el 22 de junio, presidente de la institución, compartiendo la responsabilidad con 4 directores realmente formidables. Creo que cada uno de nosotros tiene un pasado distinto en materia de derechos humanos, pero comprometido, con aciertos y con errores, lo digo por mí, en la materia, pero que nos complementamos mucho. Pero le señalaba esto de que por ahora, presidente, porque hasta el momento, y me honra mucho hacerlo con ustedes, yo sobre el tema que vamos a conversar esta noche no he hecho ninguna declaración. He dejado que solamente hable porque se basta por sí sola la responsable del Mecanismo Nacional de Prevención dentro de la institución, la doctora Mirta Gianse. Sí. Creo que estos últimos días ha habido una campaña mediática con una intervención muy intensa de la gran prensa. Yo no soy quien para juzgar intenciones, pero pero ha tenido como resultado una gran confusión informativa. Entonces rompo ese silencio, repito, aunque me parece que el ideal es que siempre hable, porque además lo he hecho muy bien y con mucha mesura, la doctora Gianse, que es la responsable de este tema. Pero a las órdenes de ustedes. Bien, Juan Raúl, nada, las expresiones que leíamos, de lo que investigaban los colegas, los periodistas de la diaria, Natalia Uval, y luego de lo que eran las palabras de las madres de los chiquilines recluidos ahí en el CIRPA, particularmente en el centro SER de la colonia Berro. Bien, uno lo contrasta con la información que surge del informe de ustedes que presentaban ante la comisión de la Cámara de Representantes, y lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿cuál fue el proceso a través del cual, cómo fue la forma en la cual se recabó la información para llegar a estos datos, a esta situación en la que se está viviendo en el CIRPA, ¿no? Porque por parte, por lo menos... Buenísima pregunta que nadie nos ha hecho hasta ahora, lo que no deja de ser raro. Yo me permito lo más brevemente, y córtenme porque yo soy muy conversado. No, pero tenemos tiempo, así que habla tranquilo. Lo que me permito es explicar algo que ningún órgano de la gran prensa ha dicho, y que me parece que si no se aclara es muy difícil de comprender de qué se tratan, de dónde vienen y qué propósito persiguen los hechos que nosotros hemos denunciado. La Institución Nacional de Derechos Humanos, en rigor, tiene un solo nombre, en realidad se llama Defensoría del Pueblo, pero tiene 3 roles específicamente distintos y determinados por la ley. El primero es, como institución nacional, la recomendación de políticas públicas, asesorar al Parlamento, que nos ha estado invitando permanentemente cada vez que a las comisiones, cada vez que se trata algún proyecto de ley vinculado con los derechos humanos, hacer recomendaciones a los ministerios, promover políticas públicas que apuntalen el tema de los derechos humanos en un sentido amplio, abierto, nuevo, moderno y de cara al futuro. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que es lo que en el mundo se conoce como ombudsman, que es a veces de oficio, pero en la gran mayoría de los casos respondiendo a denuncias que recibimos, y que cumple una tarea reactiva, es decir, ante la denuncia o la constatación de un hecho irregular, se reacciona para corregirlo e incluso para que se generen las reparaciones correspondientes en el caso que corresponda. Sí. Pero luego hay una tercera patita que, como no figura en el nombre, no se menciona mucho, y que quizás es una de las más importantes, que es que el último artículo de la ley que crea la institución nos otorga la facultad de ser en el Uruguay el Mecanismo Nacional de Prevención. El Mecanismo Nacional de Prevención no es un invento uruguayo, pero tiene vigencia jurídica en Uruguay. Sí. Es un mecanismo fruto del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así se llama la convención, comúnmente conocida en la jerga internacional como el Protocolo de Estambul, y que el Uruguay ha firmado y ratificado. Sí. Pero además de haber firmado y ratificado la convención, el Uruguay ha firmado y ratificado su protocolo facultativo, que es el mecanismo de aplicación. Ese mecanismo de aplicación o protocolo facultativo crea el Mecanismo Nacional de Prevención, y el artículo 83 de la ley 18.446, que es la ley que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, pone ese protocolo, ese mecanismo, en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien. En el mismo se contienen pautas que nuestra ley ratifica, que decir que tienen, no solamente son derecho internacional, sino que son derecho interno, y que no se pueden hacer de cualquier modo. Nosotros cuando informamos de hallazgos, porque esa es la función que nos otorga el protocolo facultativo de la Convención, lo hacemos, bueno, queda feo que lo diga, pero con mucha seriedad profesional, pero con la elaboración de informes que están hechos de acuerdo a parámetros que se ajustan a estándares internacionales rigurosamente controlados por los mecanismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo... Te hago un pequeño paréntesis, Juan Raúl, si me permitís. Adelante, por favor, interrumpime todas las veces que sea necesario. Eso que tú decís, digamos, echa un poco por tierra el argumento que daba, bueno, el sindicalista del sindicato de Grinau, José López, que decía que la institución de derechos humanos no tenía cómo saber lo que sucedía en Colonia Berro porque no monitoreaba directamente ahí, y los invitaba incluso a la institución a instalar un puesto, un stand, no sé qué quiere que instalen, pero... Como irnos a vivir, hacer una especie de kiosquito ahí. Exactamente. Que eso nosotros no lo vamos a hacer. Porque ya respetan unos mecanismos, ¿no? No solamente porque nos desbordarían posibilidades, sino porque además es ilegal. Ajá. Nosotros no tenemos facultades para instalarnos a vivir en una colonia. El protocolo facultativo es muy claro y específico y se aplica en todos los países del mundo, sí, que son parte de la Convención contra la Tortura. ¿Y la metodología para hacer estos informes en ese sentido viene de...? La metodología viene de ahí. Pasa, por ejemplo, por la formación de un equipo interdisciplinario con experiencia en adolescentes y en personas privadas de libertad. Sí. O sea que cuando nosotros hacemos una visita, la hacemos con la colaboración de las autoridades, les informamos de todos los resultados, pero hacemos una visita con un grupo profesional interdisciplinario donde hay psicólogos, donde hay médicos, donde hay abogados, donde hay trabajadores sociales. Es decir, no es que un director se le ocurre, cae en una colonia y visita. Lo que sí tiene, pero es una facultad que le otorga el protocolo, que es una facultad que ni siquiera utilizan los directores del CIRPA en su propia función, que es la de visitar de improviso. Nosotros no avisamos cuándo y a qué hora vamos a llegar. Entiendo. Esto nos permite, ver la realidad como está en el momento que llegamos. Sí, evitar armados, ¿no? Montajes. Claro, que se evite. Por otra parte, nosotros hacemos esta función de colaboración, porque esa es la idea. No se trata acá de una guerra de la institución con el CIRPA. No, se trata de ver cómo están los gurises. Ahora, esos gurises son gurises que han cometido delitos, pero son gurises que tienen derechos, y uno entiende de repente que en un momento de inseguridad como el que vivimos, a grito de la tribuna, la gente lo único que le preocupa es que no haya fugas, que no haya motines, que no se prenda fuego, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero nosotros tenemos que velar, porque esa es la función que nos ha dado la ley, tenemos que velar para que eso se haga sin violentar los derechos
básicos Sí, humanos. eso lo decíamos un poco. Una cosa es que se mejore, no puede ser el único indicador de mejora de gestión el hecho de que los chiquilines no se fuguen, ¿no? Exactamente. Digamos, porque si los chiquilines no se fugan, pero están sometidos a malos tratos y a violaciones del tenor de las que aquí se habla, porque digamos, vamos a hablar las cosas como son. Acá no están hablando de que a un chiquilín le dieron, no sé, lo tuvieron que encerrar en una celda de castigo, o hubo un tema de golpes y Pero además, que no pasó a mayores, sino que estamos hablando de violaciones muy graves, estamos hablando de torturas. De violaciones muy graves, estamos hablando de encierros de 23 horas, estamos hablando de la imposibilidad de acceder a un libro, estamos hablando de tener que comer con la mano sin cubiertos, estamos hablando de encarcelamiento en lugares de hacinamiento, pero al mismo tiempo sin las mínimas condiciones de higiene o ventilación necesarias, donde hacen sus necesidades con el otorgamiento suficiente de la dosis de papel higiénico para que no le puedan prender fuego. Es decir, estamos hablando de una situación realmente que a uno le cuesta creer que esto pueda estar sucediendo en Uruguay. Ahora bien, nosotros no salimos cuando empezamos a constatar estas cosas a denunciar al CIRPA, porque nosotros no somos una organización no gubernamental. Nos parece muy importante el papel que éstas están cumpliendo, pero nosotros no somos una organización, nosotros somos un órgano de controlador del Estado que además tiene esta facultad que le da la ley internacional ratificada por la legislación doméstica. Entonces, nosotros el resultado de las informaciones, de las visitas que hemos hecho, las hemos compartido casi que exclusivamente con los directivos del CIRPA, porque a diferencia de la Defensoría del Pueblo, otra pata de la institución, no tenemos en esto un mandato reactivo, sino preventivo. Entonces nosotros cuando constatamos una violación de esta, la hemos conversado mano a mano, en un clima de franqueza, en un clima de sinceridad y hasta hace muy poco tiempo en un clima de gran cordialidad, y yo diría incluso sin que se nos desmienta en ningún caso las cosas que habíamos constatado. Así que, bueno, en ese momento, cuando ustedes hablaban mano a mano con los directivos del CIRPA o con la directora hoy del Centro SER, es muy distinto a lo que dicen hoy en los medios de prensa, cuando directamente leíamos en la diaria a Jessica Barrios, directora del Centro SER, que directamente decía que esto que estaba diciendo la institución era completamente falso, ¿no? Que los jóvenes ahí en ese centro no padecían ninguna de esas condiciones que se les estaban imputando. Pero además la impresión que se da con la manera como se maneja la información en la prensa es que nosotros estamos simplemente repitiendo las denuncias que recibimos de los familiares, etcétera, etcétera. Y entonces yo reitero, para eso está una función que tiene la institución, que es la Defensoría del Pueblo, para la tarea reactiva. Pero esta tarea de constatación a través de visitas, que se han realizado no una, dos o tres, se han realizado 28 visitas, todas ellas conversadas con las autoridades del CIRPA, sin que esto a partir de junio de 2013, sin que saliéramos a denunciar hasta que, a raíz de esta especie de campaña mediática, el Parlamento nos solicita que colguemos en nuestra página web el resultado del informe. De los informes respectivos de las 28 visitas que hemos hecho. Y ahí nosotros tenemos una obligación de transparencia, sobre todo si es a pedido del Parlamento, y no tuvimos ningún prurito, porque además me parece que es importante señalarlo, de reconocer algunos avances en algunos centros y de señalar que algunos centros funcionan bien. Hoy hubo una visita al hogar en Minas, hoy, y la verdad es que el equipo multidisciplinario que fue vino bien impresionado, más allá de las carencias naturales por temas de fondos, de recursos, pero ese es otro tema. Claro, eso lo separamos desde un principio, de sadismo, ¿no? de golpes provocativos, etcétera. Entonces, las preocupaciones puntuales que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención son el hacinamiento y sobre todo el maltrato. El maltrato que a veces representa y que deriva en palizas.
todo esto nosotros lo manejamos con mucho cuidado por muchas razones. En primer lugar, porque así nos lo impone el protocolo facultativo. Es decir, perdóname la insistencia, pero tenemos la tarea reactiva, Defensoría del Pueblo, la tarea preventiva, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, del Convenio de las Naciones Unidas. Ahora bien, esta información, nosotros somos los primeros interesados de no hacer propaganda con ella, porque además muchas veces la represalia viene contra los propios gurises, claro, cuando no contra muchos funcionarios que colaboran. Ahora, la idea de que nosotros, que se ha asegurado en la prensa, cuando hacemos nosotros y los equipos multidisciplinarios que trabajan con nosotros, hacemos las visitas, no hablamos con el personal, es absolutamente falsa. Las visitas duran a veces muchas horas, a veces llevan todo el día. Implican entrevistas. Implican entrevistas mano a mano con los reclusos y naturalmente implica también conversar con los funcionarios y constatar los hechos. Por eso la importancia que tiene que nosotros caigamos siempre sin previo aviso ni de día ni de hora. Ahora, 28 visitas es un número representativo para las carencias económicas que tenemos. Nos ha dado una mano muy grande UNICEF de Naciones Unidas, proveyéndonos vehículos, ayudándonos a la preparación, a la formación del personal idóneo necesario para este tipo de tareas, e incluso ayudándonos a financiar la contratación de profesionales especializados en el tema. Ahora, en realidad, cuando el equipo termina una inspección de estas, se reúne conjuntamente, prepara un informe, y todo informe finalizado contiene conclusiones y recomendaciones que lo primero que se hace es comunicarle al CIRPA. Y todos estos meses han sido de diálogo permanente con las autoridades, porque lo que se procura, es la mejora en la situación de los reclusos y las políticas que procuren su inserción social, no transformar los centros de reclusión en fábricas de asesinos. Lógico. Perdón, la expresión va por mi cuenta, no responsabilizo a la institución. Ahora, el tema no es un tema así que a nosotros un día se nos ocurrió, repito, se hace de acuerdo a los mecanismos de Naciones Unidas, se hace con equipos multidisciplinarios. Esta guerra, a ver, acá hay una gran diferencia. Cuando nosotros decimos algo, decimos porque el Parlamento nos dice, no, esto háganlo público. Ajá. Cuando el CIRPA dice algo, porque se le ocurrió decir algo contra nosotros. Cuando nosotros hacemos una declaración, primero se la informamos a las autoridades del CIRPA. Cuando el CIRPA hace sus propias declaraciones, nosotros nos enteramos por la prensa. Es una desventaja muy grande. Ahora, el tema no ha sido tomado ligeramente, ni por las autoridades nacionales, ni por la comunidad internacional. El próximo lunes, cosa que muy poca gente sabe, quizás sea hasta una primicia periodística, el próximo lunes en la ciudad de Ginebra se va a reunir el Comité de las Naciones Unidas, el subcomité contra la tortura del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para tratar este tema. Ah, bien, se va a hablar del caso uruguayo entonces en Ginebra. La semana que viene es el caso uruguayo y fundamentalmente la situación de los menores recluidos y el problema del CIRPA. Y va a estar el Poder Ejecutivo y va a estar el Mecanismo Nacional de Prevención representado por la doctora Mirta Ianzi. Y ojalá vayan las autoridades del CIRPA, ojalá. Porque yo creo que acá no se trata de ver quién le gana, no es una cueriada como le están planteando algunos medios de difusión, es mejorar la situación, teniendo en cuenta que hay limitaciones locativas, teniendo en cuenta que en algunos casos son menores peligrosos, teniendo en cuenta que los recursos financieros de los que cuenta el CIRPA, nos gustaría que esa voluntad de diálogo de la institución sea recíproca. Hoy o ayer, creo que hoy, se inauguró un local nuevo. A nosotros nos hubiera gustado ser invitados. Nos hubiera gustado ser invitados y estar allí y ver y compartir la alegría de que la gente que va a estar allí va a estar mejor tratada y en mejores condiciones físicas que en los centros de reclusión que hemos visto. Pero repito,
Jamás hemos tenido ningún empacho. Es más, nos causa una satisfacción moral y espiritual muy grande cuando en una segunda visita a un mismo lugar constatamos, aunque sean mínimas mejoras, porque quiere decir que la visita anterior sirvió. Y eso lo hemos señalado en cada uno de nuestros comunicados. Juan Raúl, sí. A nivel de cuando fueron a la comisión de parlamentaria, ¿cuál fue la reacción que ustedes recibieron por parte de los representantes de los diferentes partidos políticos? Hubo, yo me imagino que debe haber habido por lo menos sorpresa de parte del elenco político ante estas denuncias que ustedes estaban implícitas en vuestro informe. Sí, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero ¿les daba más o menos lo mismo a los representantes lo que sucediera con los chiquilines? Pero no me atrevería a decir que había una reacción uniforme, había distintas, como nos ocurre siempre que vamos al Parlamento. En general la relación nuestra con el Parlamento es muy buena, pero nunca falta alguien que hace alguna picardía bueno, es un año convengamos que es un año muy especial además, ¿no? Donde no hay tema que no se politice. Pero también hemos encontrado, para decir toda la verdad, legisladores muy sensibilizados con el tema, muy preocupados con el tema. Es lo que uno querría creer como ciudadano, ¿no? Que sus representantes se preocupan si se enteran de una cosa así, ¿no? Sí. Juan, ¿crees si no? Pero bueno, en realidad yo preferiría sobre eso, porque son reuniones que creo que corresponde a los propios parlamentarios informar y dar. Yo lo que le puedo garantizar es que la voluntad que hay en el conjunto de la institución, en el Mecanismo Nacional de Prevención y su directora, la doctora Mirta Guiance, y en el equipo multidisciplinario, yo le voy a decir una cosa con mucha franqueza, y perdónenme que sea muy autorreferencial y muy personal, muy poco institucional. A mí hay veces que ver salir a los equipos me causa, antes de saber con qué resultado van a venir, me causa una emoción impresionante de ver el nivel de compromiso profesional, ver cómo suben a las camionetas con sus cámaras de fotos, con su filmadora, porque todo esto está documentado. Psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, abogados, legistas especializados, forenses, todo un elenco de gente cuyo trabajo en su conjunto logra lo que de repente uno con una especialidad específica y determinada haría ver parcialmente o no le permitiría ver el conjunto de la realidad. Y le repito, muchas veces salen a primera hora de la madrugada para volver a última hora de la tarde. Entonces, a nosotros nuestro equipo profesional nos merece total confianza y en ningún momento hemos querido entrar en una guerra mediática contra el CIRPA ni sus autoridades. Sí, eso está claro. Juan, Emiliano Tuala, yo te llevo un poco más para atrás lo que estabas contando sobre la reacción de los representantes. Y hablabas allí de unas picardías y también de cierto apoyo. Hasta donde puedas, ¿podés contarnos de qué se tratan esas picardías? Y bueno, ¿y quiénes serían los responsables? Y también de parte de quiénes reciben apoyo. Que te repito, es la primera vez que rompo mi silencio, y lo hago con mucho gusto, además por tratarse de ustedes, así se los dije cuando se comunicaron conmigo. A mí yo preferiría no hacer juicio de valores sobre los representantes, en primer lugar porque no me corresponde, pero en segundo lugar porque convengamos que este es un año donde están todas las sensibilidades muy a flor de piel. Lamentablemente, lo digo como ciudadano, todos los temas se terminan politizando y a veces partidizando, y nosotros no queremos que con un tema tan sensible como este pase lo mismo. Pero en todos los temas, y bueno, uno encuentra el abanico de posibilidades de un órgano tan representativo como el Parlamento. Pero en general hemos recibido sobre todo expresiones de mucha respeto y seriedad sobre el trabajo. Es más, yo insisto una vez más, hemos colgado la información para darle transparencia al resultado de nuestras investigaciones a pedido de las comisiones parlamentarias, ¿no? Es decir,
a veces quizás por la sorpresa que le causaba, pero naturalmente, una cosa es una nota de prensa y otra cosa es una reunión en una comisión parlamentaria donde se explica toda la metodología utilizada y donde uno tiene que partir de la base de lo que los legisladores saben, además, que nosotros estamos actuando dentro del marco estricto y exclusivo de nuestras competencias legales, de una convención internacional firmada y ratificada por el Uruguay, de un protocolo facultativo firmado y ratificado por el Parlamento uruguayo, y después de una ley que le otorga las facultades de ese protocolo facultativo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ley aprobada por unanimidad por el Parlamento. Es decir, que lo que a nosotros no nos falta acá es marco jurídico, ¿no? Es más, yo creo que hemos sido hasta muy prudentes de no abusar de todas las facultades legales para ir llevando esto de una manera que no sea una competencia a ver quién gana la discusión, sino mejorar las condiciones de los reclusos menores. Juan Raúl, Florencia Alonso te habla. Mira, me gustaría preguntarte, bien, me gustaría hacerte una pregunta, ni que hablar que coincidimos cuando hablas de las facultades de las que goza la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero en realidad me gustaría preguntarte con respecto a las reacciones que hubo desde el CIRPA, ¿no? Y sobre todo a la predisposición que tuvo esa institución ante las investigaciones de ustedes como institución, ¿no? Me gustaría saber si tanto Villaverde como otros directores del CIRPA se han puesto las órdenes para la realización de informes, para facilitar información, ¿cómo ha sido? ¿O han encontrado algún tipo de resistencia a la hora de investigar? En las reuniones que hemos tenido con ellos, incluso hay casos muy concretos donde lo más diet que decían era, bueno, no estamos en condiciones de negar esas acusaciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, toda esta campaña que vino fundamentalmente durante y sobre todo después de la Semana de Turismo es una no sé, yo no tengo ni pruebas ni sería prudente que yo diga que es orquestada, que es armada, pero todo esto fue una forma de inconsulta. Yo reitero que hay dos procedimientos distintos. Nosotros no hemos hecho una sola declaración pública sin consultar a todas las autoridades competentes del CIRPA. Hemos tenido también un acercamiento para hablar del tema con las autoridades del PIT-CNT, uh-huh, porque el gremio del CIRPA está muy comprometido con la política de sus autoridades. Hemos buscado la construcción de puentes permanentemente y no quisiéramos hacerle el favor a nadie que quiere romper puentes. Incluso hace pocos días asumió un director nuevo y yo lo visité, creo que no hacía 24 horas que había tomado posesión del cargo, lo visité, le expliqué nuestra situación, le conté las conversaciones que habíamos mantenido con sus colegas, se ofreció a colaborar, se ofreció a intercambiar información y después, ayer o antes de ayer, salió en el diario diciendo que era todo un disparate. No sé cómo hizo en 15 días para cambiar de colaboremos a decir esto es un disparate. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos y lo peor en este momento sería echar leña al fuego, ¿no? Sí, y también tratar de cuando se trascienda este fogueo, un poco este intercambio de pareceres entre lo que es el CIRPA y la Institución Nacional de Derechos Humanos, es poder apuntar a un camino de mejora, ¿no? Y también por parte de que la institución está haciendo recomendaciones concretas y muy claras a lo que tiene que mejorar el CIRPA para poder salir de esta circunstancia. Y bueno, las vamos a hacer el lunes en Naciones Unidas por boca de la doctora Guiance. Las vamos a hacer en Naciones Unidas con respeto, con altura, no vamos a decir nada que no se haya conversado antes con las autoridades del CIRPA, pero tampoco vamos a silenciar lo que nuestro mandato nos obliga a hacer público. Y con el objetivo único de mejorar la situación. Y ya le digo, cuando en situaciones muy dramáticas hemos constatado mínimas mejoras, las hemos señalado en los informes, porque es lo que corresponde,
Pero, bueno, es muy difícil, pero es nuestro deber no caer en la tentación o en la provocación de hacer de esto un tema de quién grita más fuerte, de quién desmiente más fuerte. Acá lo que se trata es de mirar la evidencia que hay, la investigación seria que se ha hecho y ver qué medidas correctivas. Tampoco somos unos ilusos y unos ingenuos que vamos a pensar que el problema tiene solución en 24 horas o que vamos a pensar que el CIRPA tiene todos los recursos materiales y locativos que le permitiría esto solucionarlo en 24 horas. Ahora, la solución no es, el fin no justifica los medios. La solución no es para exhibir el resultado de una gestión y decir no hubo más fugas, no hubo más motines, etcétera, pagar cualquier precio contra la integridad física de seres humanos y seres humanos menores de edad. Y creo que, bueno, esta instancia que se va a dar el lunes en las Naciones Unidas va a ser muy esclarecedora. Nosotros deseamos de corazón que el CIRPA asista, que diga su verdad y que se pueda constatar que todo lo que nosotros podemos decir públicamente lo hemos conversado con las autoridades antes. Todas estas acusaciones que se nos hacen a través de la prensa no han sido conversadas con nosotros y no responden a la realidad. No existe ningún centro de detención que nosotros hayamos visitado y no hayamos conversado con los funcionarios como se ha asegurado. Pero, por otra parte, nosotros hemos hecho todo, como creo que ha quedado demostrado en esta charla semi-informal, ajustados no solo al derecho internacional, sino a la legislación interna. Repito, por la ratificación de la convención, la ratificación del protocolo y por la ley que nos otorga las facultades de hacernos cargo de las responsabilidades que establece el protocolo. Mientras que las ideas que se tiran a través de la prensa y que nosotros nos enteramos a través de la prensa porque nadie nos planteó, no tienen ningún amparo legal. Si nosotros queremos armar un kiosco adentro de una cárcel de menores, de un centro de reclusión de menores, e instalar funcionarios 24 horas, aparte de que no tendríamos funcionarios para instalar en un kiosco, no tenemos esa facultad legal. No hay ninguna norma jurídica que nos ampare. Entonces creo que es como una situación muy despareja y que bueno, yo me alegro de haber roto el silencio porque se me ha permitido decir una cantidad de cosas que la gente no sabe. Es verdad. Bueno, Juan Raúl, te despedimos por acá y bueno, te agradecemos mucho tu participación esta noche en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad y bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda la semana próxima allí en Ginebra y bueno, nuevamente también felicitarlos por el laburo que están haciendo allí desde la institución, que en muy poco tiempo, de formada y de conformadas también sus autoridades, han tenido ya varias presencias en temas importantes para la sociedad y bien que le hacía falta a este país una institución específica para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, y a nosotros nos hace mucha falta que haya gente que nos levante el ánimo como ustedes. Vamos arriba, Juan Raúl, un abrazo grande, muy grande, y hasta la próxima. Muchas gracias.